Tanto si me sigues por las callines como por la biología especulativa, seguramente te hayas rayado con el título de este vídeo. Si me estás escuchando, seguramente hables castellano, y también hay la posibilidad de que esta sea tu lengua común. Como bien sabrás, el latín fue el entre comillas idioma anterior al español. Con miles de años de cambios, se convirtió en el castellano que hoy estoy hablando. No obstante, aparte del castellano, también surgieron diversos idiomas como el portugués, occitano, francés, italiano, rumano, el relativamente recientemente muerto dálmata y muchos más. Muchas de estas hoy en día inteligibles entre ellos. Con esta información, uno podría pensar, si han surgido tan bellos idiomas de uno solo, ¿cómo sonarían los idiomas castellanos en el futuro? Esto es lo que voy a intentar especular en este vídeo. Antes de empezar realmente, quería hacer un par de aclaraciones. 1. No soy lingüista. Este vídeo es solo para entretener, aunque intentaré acercarme lo más posible a la realidad. Y 2. Solo me centraré en el castellano levantino, es decir, el que se habla en las regiones de la Franja Oriental de Aragón, el norte de Valencia, Cataluña, el de las Islas Baleares y Andorra. Y sí, sé que el único idioma oficial de Andorra es el catalán, pero su comunidad castellano parlante es bastante importante, así que también lo incluiré. ¿Por qué lo haces así?, te podrás preguntar. O no, pero me da igual, lo diré de todas formas. Este es el castellano que yo hablo. Muchos pensarán que simplemente hablo castellano-español, pero hay que entender que esa concepción es algo ambigua, como podréis ver en este mapa. Y es que los nuevos idiomas brotan de dialectos. No va a ser lo mismo el idioma que surge del dialecto levantino que del guineo-ecuatoriano, argentino o del andaluz. Bueno, lo del andaluz creo que se convertiría en su propia familia lingüística, con su gran diversidad, pero bueno. Paso a intentar imitar dialectos que no son los míos porque, 1, otra vez, no los conozco suficiente, y 2, tengo miedo de faltarle el respeto a alguien. Si hay causa polémica a nivel de España, imaginaos si hago esto con el castellano de Filipinas, México, Chile, Argentina, Cuba, Honduras, etc. Es así que anima a otros conlangers de otras regiones en donde se habla español. El sur de Estados Unidos también cuenta, los inmigrantes de la región están empezando a desarrollar características dialectales propias, a hacer las versiones de vuestro español para dentro de 1000 años, de siglo en siglo, o con la metodología que queráis, pero yo lo haré así. Comencemos con el que existe hoy en día. Lo que distingue a este dialecto de los demás, la cosa que más lo diferencia, son las interferencias con las lenguas occitanas romances, como el valenciano / catalán / balear y el occitano. Y sí, el aranés / occitano es un dialecto del occitano. Igualmente el más importante entre comillas en la región es el valenciano / catalán / balear / como lo quieras llamar, no quiero bulla. Lo más obvio sería la interferencia léxica en palabras como desenvolupamiento, encerclar, adeu, respecto, sucar o merci. Algunas de estas palabras seguramente en algunos vídeos las habré dicho de esta manera pues sin querer, a lo mejor lo habréis notado. No obstante, la gramática también se vería afectada. Algunas palabras tienen cambio en su género, como en la calor, la águila o la arma, en vez de el calor, el águila o el arma. A ver que estos dos últimos ejemplos son por regularización de la lengua y no solo ocurre en este dialecto, que no es tanto por este idioma, pero le ha ayudado bastante a que este cambio se dé. En castellano español estándar se hace diferencia entre la construcción de más pronombre personal átono de la especificación del lugar que de la posesión. Es decir, esta casa es tuya, esta detrás de ti. En este dialecto no, esta casa es tuya, esta detrás tuyo. Sé que a muchos os podría sonar mal, pero bueno, es así como se dice. Finalmente, los nombres propios llevan determinantes, cosa que en castellano español estándar solo ocurre en circunstancias más informales. No se dice Pepe fue al coche, se dice el Pepe fue al coche. No hay nada oficial que diga que esto sea así, estas variaciones son tildadas de errores vulgares, pero así es como la gente lo habla y decir que está mal es decir que la gente habla mal su propio idioma. Así que no tomaré en cuenta de ninguna manera ni al diccionario de la lengua española ni a la RAE por este vídeo, lo aviso desde ya. Aparte, se han ido adoptando palabras del inglés como marketing, parking o performance. Aparte, la gran inmigración de gente de origen árabe parlante también ha hecho incluir vocabulario árabe como inshallah, tapunimek o kebab. Estas aún no se han integrado del todo, pero no tardarán. Y al mismo tiempo, la inmigración de gente latinoamericana o hispanoamericana o iberoamericana, como lo que queráis llamar, yo ahí no me meto, también impulsará más vocabulario en palabras como pendejo, coger en el sentido lascivo o mano, que de hermano. No obstante, no solo las interferencias lingüísticas hacen evolucionar la lengua. Lo que más se ve afectado hoy en día es la conjugación irregular de los verbos tan común en las lenguas latinas. A un hablante le saldrá más natural yo cabo aquí que yo no quepo aquí, o también que lo degolle antes que lo degüelle. Si eres un amante de la buena escritura, esto te chirriará, pero se ha de recordar que esto en la historia de las lenguas es común, la simplificación y regularización de estas. Aparte cambiarán palabras como para a pa, aquí a acá o por a po.
esto ya siendo influencia de dialectos sureños desde mucho antes, por eso lo paso por encima. Como detalle final, puntuar que el catalán introducirá el fonema ja para palabras como Girona y no, aunque hablemos en castellano lo pronunciamos así, jamás oirás a un catalán decir Gerona por muy castellano hablante que sea, Joan o Bellvitge, y que lenguas como el árabe o el inglés importarán el fonema sha en palabras como inshallah o body shaming. Aquí sí que habrá alguna cosa que no sonará a nada, porque esto ya es el siglo que viene. Muchos no lo veremos. Por influencia de las lenguas occitanas romances y un poco del francés, de nuevo se añadirá el artículo apostrofado si el artículo femenino está ante una palabra que inicia con vocal. No se dirá la águila, se dirá la águila. Ni se dirá la alcoba, se dirá la alcoba. Pese a que la inmigración china existe hoy en día, no ha calado culturalmente tanto en España pese a ser de las más antiguas y clásicas, entre muchísimas comillas. Esto se debe a que muchas familias de origen chino se mudan a España, abren un negocio y cuando los miembros van envejeciendo con el dinero que han ido recaudando, vuelven a su país de origen para disfrutar de su jubilación. No obstante, poco a poco las familias del gigantesco asiático se están empeñando en que sus hijos se adapten a esta nueva cultura, por lo que en 100 años puede que este idioma cale más en la población lugareña. Bueno, el chino también influenciaría por el mero hecho de la vertiginosa influencia de este país a nivel internacional. Se ha de entender que en esta región se hallan las ciudades con más inmigración del país. Barcelona, Lleida, Girona, me niego a llamarles Lérida o Gerona, se me hace demasiado raro tomarlo como un rasgo dialectal, y Tarragona. Por lo que la influencia lingüística de los extranjeros será algo importante. Se adaptarán palabras como moi patin, baïjen o chichuan. Este idioma, junto con una evolución fonética que ahora explicaré, importaría la nasalización de algunas vocales, algo semejante a lo que ocurre con el portugués o con el francés. Si una N o una M está adaptada a otra consonante, la vocal que esté unida a esta se nasalizará. Esto también ocurrirá si una de estas letras se halla al final de la palabra. Así saldrán palabras como está, concha u onda. Al mismo tiempo, por influencias con el catalán /valenciano /balear, como lo quieras llamar, andaluz y por propia evolución lingüística, las alveolares vibrantes simples como en cara, pero o era, si están al final de la palabra o atadas a otra consonante, desaparecerán para quedar implícita en la vocal de al lado en forma de R inglesa, creando palabras como Esther, otro o poquería. Por influencias del castellano andaluz y del castellano rioplatense, las S que estén antes de una velar, es decir, C o G, devenirán Jotas, creando palabras como ajco, mosca o tojco. Por otro lado, los fonemas beta, gamma y delta desaparecerán a menos que estén atados a una consonante. Estos, por si no lo sabes, aparecen cuando la B, G o D se encuentran rodeadas de dos vocales o semivocales, incluso entre palabras. No decimos acabar, decimos acabar. En vez de estos fonemas, encontraríamos hiatos marcados con tildes abiertas, salvo entre palabras en cuyo caso se usará la B, G y la D directamente, para que no haya confusión en la pronunciación de las palabras como en avería, que se convertiría en aería. Esto generaría problemas como acaar, dait o ionio. Algunas preposiciones y pronombres se unirían, ya no se diría de los, sino que se diría dos, y ya no se diría por él, se diría pel, influencia también de las lenguas occitano-romances. Si una E va seguida de otra vocal abierta, esta se convertirá en I, creando palabras como ion, osio u olio. En este caso, al devenir una semiconsonante, no se torna en un hiato. El chino también añadirá una marca enfatizativa, es decir, que para enfatizar una emoción se añade una vocal final. En esta ocasión sería usualmente una vocal neutra. Esto ocurre con el chino, en algunos sociolectos del inglés estadounidense y en el coreano, por lo que en vez de decir mierda, se diría mierda. Finalmente, las Ns seguidas de Is pasarían a sonar como ñes, formando palabras como testimonio, unicornio o matrimonio. En el segundo siglo después de nuestra era, si una palabra tenía vocal más S o L, la vocal precedente se alarga, creando un nuevo tono, influencia del chino. Ojo, esto no convierte al castellano levantino en una lengua tonal. Hay lenguas que pese a tener tonos no lo son. Ejemplos de esto es el navajo, el hawaiano, el checo, el árabe e incluso el latín. Esto crearía palabras como kama, sa o to. Este tono se expandiría a otras palabras sin necesidad de esta S o L, tanto en palabras chinas como chi, yin, yao, como en palabras propias como hola, daño o en matrimonio. A partir de ahora, ni una sola delta, gamma o delta sobreviviría, formando palabras como hostia o ar. Para hablar de lo siguiente, tendré que hablar de geopolítica. Gran parte de los recursos que obtienen muchos otros países europeos proceden de África.
Esta, no obstante, se acabará emancipando, algo que ya estamos empezando a vislumbrar hoy en día con la serie de golpes de estado que se están dando en la región. Como gran parte de Europa habría sido dependiente de estas reservas, habría una tremenda crisis. Ya no habría petróleo y el gas de Rusia y del Magreb estarán a mínimos. No obstante, la península ibérica había pasado siglos desarrollando su tecnología de energía eólica, mareomotriz y fotovoltaica. El sol, el mar y el viento abundan en esta región, más aún con el calentamiento global. Estos venderían su energía a precio barato al ser un país vecino, mientras que el Magreb lo tendrían a un precio más caro al tener que transportarlo a través del mar Mediterráneo, por lo que este negocio lo convertiría en uno de los países más ricos de Europa. Esto impulsaría una gran ola migratoria del resto de Europa, especialmente de Francia, Inglaterra y Alemania, aunque no solo. Esto importaría un nuevo vocabulario, palabras como chaton, stoffer o silly. La influencia del alemán y el inglés, sobre todo, introdujo la doble negación, en donde aparte de incluir el adverbio de negación se uniría otro. Esto en castellano levantino produjo no solo el no, sino que también el ni, creando palabras como no quiero ni alboña o no come ni na. Aprovecho a decir que la interrogante al inicio y final de la frase se eliminan por influencia ya del catalán al inicio de todo. Al mismo tiempo, la emancipación de África le haría ganar poder cultural con series, canciones, comerciales y películas. Diversos movimientos nacionales culturales reivindicativos africanos impulsarían los idiomas nativos, por lo que en sí incluiría vocabulario del Swahili, Zulu e Igbo, en palabras como Safi, Sawaona o Nai. Al mismo tiempo, tribus urbanas como los K-popers, los otakus que alaban a culturas como la japonesa o coreana, serán considerados como algo de culto. Esto ha ocurrido más de una vez, aunque hoy en día nos parezca absurdo, por lo que al mismo tiempo se adaptarán palabras como suoi o dayae. Si una J está unida a otra consonante, la vocal que la toque se aspirará. Algunas palabras pasarán de ser ajko, mosca, a mosor o ako, moca y morto. A estas alturas es prácticamente imposible encontrar dos consonantes juntas, cosa que simplifica enormemente la lengua. No obstante, las vocales siguen siendo algo complicado. Las vocales nasalizadas y aproximadas se convertirán en neutrales. Hasta el momento este idioma no había sido considerado como tal, por lo que ya fuera de la RAE empezaron a hacer un poco lo que les dio la gana con la ortografía. A ver, que ya lo hacían de antes, solo hace falta mirar este texto en castellano vulgar, pero ahora tendrán vía libre. Por influencia de los dialectos latinoamericanos, la ya y la ya pasaron a ser solo una ya, por lo que ahora surgirían palabras como llamatío, lleno o ayuda. Todas las K se escribirán con K, y todas las G con G. A la mierda las Cs, Qs y Gs diéresis. Se escribe pingüino, hazlo como suena. Ah, sí, aprovecho para decir que la norma de nasalización de vocales ante Ns y Ms con consonantes también se aplica ahora con la NG, y todas las ño, ña y ñu que venían de neo, nea o neu, ahora pasan a ño, ña y ñu. Así que ahora se dice petaño, coeliño o ñolítico. La gu o bu más vocal ahora se convertirían en W. El orden oracional cambiaría. Por influencia de los dialectos más caribeños y también por influencia con el francés, si el sujeto de la oración es un pronombre personal, este irá al final. A ver, no es que así sea en francés o en el castellano caribeño, pero para enfatizar a veces se usa este recurso y se convertiría en dogma aquí. Al mismo tiempo, la doble negación obligaría al no a desaparecer, solo el ni prevalecería, cosa que en el francés ya está ocurriendo. Bueno, de hecho ya ocurrió, pero se retomó por razones culturales. Por influencia del chino, del inglés y por influencia propia, todas las R's se convertirán en R's inglesas. Como último rasgo distintivo de este idioma, si la palabra inicia en B, en D o L, esta se eliminará y se termina en N también. España se convertirá en un lugar que dirija las misiones espaciales de Europa, cosa que no me estoy inventando, esto ya está amenazando con pasar. Esto le ayudará a tener relaciones con Bharat, India y con Arabia Saudí, otro gran exportador espacial a futuro. Lejos de competir, se aliaron, influenciándose unos a otros culturalmente. Esto introdujo palabras de origen hindi como chihet o aya, y del árabe como rusum hasa, musif o shati. Del árabe gramaticalmente también se sustrajo el verbo ser, y que de hecho no es necesario en la oración para que ésta sea distinguible. Decir Ana es tonta se entiende de la misma manera que decir Ana tonta. Lo siento, Ana, era solo un ejemplo. El levantino no sería en donde la actividad espacial más se daría, pero el comercio tras estos tratados de amistad sí, de ahí estas influencias. Como rasgo fonético destacar, la S española ya no sería apical, es decir, que pasaría a sonar como una S latinoamericana,
o de casi cualquier otra lengua del mundo. Hablando de eses, si esta está junto a una T, pasa a tornarse eyectiva, creando palabras como eso, osea o cosero. Aparte, los tonos dejarían de existir. Todas las vocales durarían lo mismo, es decir, como antes. Las vocales cerradas al lado de la abierta pasarían a ser semiconsonantes. Ya no sería ello, sino que sería ello. Ni sueño sería sueño. Este último ejemplo facilitado por influencias del suajili. Los pronombres personales débiles dejarían de estar atados a los verbos reflexivos. No sería comeme, sería comee. Tampoco sería gustole, sino que sería gustoe. Ni caele bien, sería caele bien. Este pronombre débil pasaría a ser igual en todos los lados. Sería el contexto quien juzgaría a qué hace referencia. El verbo en pasado indicativo siempre pasaría a ser uno. Ya no habría distinción entre comí o he comido. Solo se diría he comido. Las vocales que no estuviesen juntas en una sílaba pasarían a ser una con una sola letra. En la mayoría de ocasiones, una se antepondría a otra, como en ahora o ara, influencia del catalán /valenciano ya lo sabéis. También o, rue, a, rue. La combinación ea o ae generaría el fonema e, como en ero, set o que. Las R's, a su vez, dejarían de existir. Todo fonema que estuviese a su lado se neutralizaría como e, ea o ka, la única vocal que podría formar hiatos. Y hablando de estuvisteis, este tiempo verbal desaparecería para ser sustituido por el condicional simple de cambiaría, estaría o comería. Como veréis, fonéticamente este idioma sería bastante ambiguo, por lo que a la hora de usar verbos sería necesario especificar quién lo hace antes de un pronombre personal. Influencia del inglés a través de algunos dialectos castellanos latinoamericanos, en donde ya actualmente, por influencia del inglés, hay esa tendencia. Muchas palabras serán complicadas de discernir entre unas y otras debido a la simplificación del idioma. ¿Cómo ibas a discernir entre año y año? Es así que se desarrolló un tono que alargaba algunas vocales para diferenciarse entre palabras. Se pasaría de año a año, cosa que el chino, japonés y el árabe ayudarían a implementar. También serviría para cambiarle el significado de una palabra de un mismo origen. Por ejemplo, no es lo mismo el que interrogativo que el que como pronombre relativo. Bueno, que ya no existiría, pero se entiende. Tiempo se adivinaría con otros especificadores externos como antes, ayer, mañana, algo parecido al chino, aunque esta vez no sería una influencia directa. Por temas fonéticos y por desuso gramatical, diversas palabras sin significado propio como a o desaparecerían, para que palabras que están compuestas solo de vocales no desaparezcan como a o pasarían a estar acompañadas de la semivocal y, pasando a crear palabras como ya o ya. La única excepción es la supresión de la vocal final. Las pocas palabras en significados propios que sobrevivían ahora se pondrían después del nombre, pasando muchos de ser preposiciones a postposiciones. Por otro lado, entre los jóvenes aparecería la tendencia de hacer la frase con el orden oracional sujeto-objeto-verbo, cosa que a posteriori devendría norma. El destino de cada idioma es simplificarse. No obstante, cuando ya se ha simplificado a más no poder, sin conjugaciones ni casos ni nada, ¿qué queda? Pues seguir el camino a la inversa, complejizarse. El castellano del siglo XXI, por tanto, un milenio tras la confección de este vídeo, empezaría a desarrollar casos gramaticales. Los primeros serían el caso genitivo, locativo e instrumental. Usarían a las pocas palabras sin significado propio que quedarían al ser excepciones evolutivas como de, para hacer referencia a una pertenencia, ye y co. No obstante, aún les quedaría bastante al hebretano para complejizarse, por lo que no se sintetizarían en las palabras, sino que se aglutinarían. Aparte, para formar verbos en futuro, se empezaría a usar el verbo auxiliar ver, que ahora se había convertido en be. Las R's desaparecerían por completo. Las palabras, por tendencia fonética, empezarían por vocal. El fonema a y el fonema e desaparecería también. Parecerá poca explicación, pero si sabes qué son los casos gramaticales, sabrás que no es moco de pavo. Tras esta explicación, os dejo una serie de textos con la evolución de nuestro bello idioma. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo. En un lugar de Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo. En un lugar de Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo. En un lugar de Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo. El lugar de marcha, el cuyo nombre no quiero acordarme, vía Ullalo. El lugar de marcha,
e kunep no kura kuame bia uyalo. Lue mechda kunep no kura akum yalbe. Olea mechko o kunep no akum yalepe. Espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que es algo bastante nuevo para mí, había hecho conlangs, pero nunca una evolución de mi propio idioma. Ahora, si eres de una parte del mundo hispanoparlante fuera de donde he marcado en el mapa, te invito a hacer tu versión del castellano en el futuro. Que a ver, si vives aquí también y te interesa el tema, también puedes hacer tu propia versión. Tal vez incluso mejor que la mía, no te puedo impedir hacer nada. Dicho esto, tal